Eh, Buenos días. Ya aprovecho y me presento, soy vuestro profesor de plástica. Me llamo Jorge Puerma, y bueno, voy a ser en este tercer trimestre vuestro profesor de plástica porque Nico se ha jubilado. Un poco así para comentaros por dónde vamos a empezar. Vamos a tocar dos temas de perspectiva. Yo creo que el curso con eso se acabará, si no ya pasaremos a otra parte. El primer tema es la perspectiva industrial, una perspectiva sonométrica enfocada al diseño industrial de objetos. Vamos a intentar analizar cómo transmitir el- las formas de los objetos para que se diseñen o para que se construyan o para convencer a un cliente que lo compre. Eh, Esas son las principales aplicaciones que tiene. Ahora podéis ver en el PowerPoint que os he colgado en la página, podéis ver unos pequeños tips, unos pequeños consejos y unos pequeños ejemplos. No entro muy en profundidad porque sé que lo habéis visto ya en este tema en tecnología, pero bueno, nosotros les vamos a hacer una aplicación más en el ámbito del diseño, más que riguroso en cuanto a la representación de cotas, líneas ocultas, ejes de simetría, etcétera. Nosotros lo vamos a hacer desde un punto de vista muy artístico, o vamos a procurar que sea de un punto artístico, incluso vamos a aprovechar los conocimientos que ya tenéis de claroscuro y de color. Entonces, comenzando por esta parte, como ya habéis visto en el PowerPoint, nos vamos a centrar en las proyecciones, planta, alzado, perfil, cómo entenderlas, cómo dibujarlas. Con lo cual este vídeo es un ejemplo de cómo atacar este problema. Como veis aquí tenemos lo que va a ser mi pizarra digital durante este tercer trimestre, hasta que volvamos a clase, si volvemos. Mientras tanto, pues esta va a ser mi pizarra digital. Yo voy a ir colgando vídeos, PowerPoint, material varios y una serie de tareas para que la vayáis realizando. Y un día a la semana pues tendremos una clase que será entre teoría y dudas de cómo vais avanzando. ¿De acuerdo? Todo esto es la primera vez que nos enfrentamos, tanto vosotros como nosotros, a las clases online, entonces siempre puede ir modificándose de manera que todos trabajemos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tenéis cualquier problema, cualquier duda, no dudéis en escribirme al chat del Classroom y intentaré arreglarlo como sea. Y si hay que modificar un poco cómo están siendo las clases, pues bueno, las modificamos. Eh, Esto sería lo que es la presentación y vamos un poco a entrar en el tema. Lo que yo voy a dibujar aquí, para que vosotros lo veáis, va a ser un ejemplo muy claro. Esta silla. La silla de IKEA normalita. Vamos a pasar a representarla. La vamos a representar según sus vistas, planta, alzado y perfil. ¿De acuerdo? El primer problema, como ya hemos visto en el PowerPoint, pues sería, el primer problema o los pasos a seguir, sería en un primer momento, los pasos a seguir son, el primero, la elección de vistas. Es decir, tenemos que coger nuestro objeto y ver cuáles son las vistas, la vista principal. El alzado siempre va a ser la vista principal, la que más información nos dé. Entonces vemos que en este caso está claro que la vista principal sería esta. Un momento. Sí. Vamos a coger nuestro lápiz. Y entonces nuestro alzado sería la silla vista desde esta dirección. Este sería el principal, el más importante. Y luego tendríamos dos posibilidades. Podríamos hacer una vista de perfil desde el lado derecho, aunque luego se representaría en el lado izquierdo, y tenemos que hacer una planta. Con lo cual, el alzado, que es siempre el más importante, es el que va a mandar. Si nos imaginamos los ejes,
que serían como las esquinas de la habitación, serían estos, ¿de acuerdo? Entonces, al mirar desde aquí, yo tengo que la vista principal me conforma el alzado. Y de la manera en que estoy mirando, el perfil tiene que ser el de la derecha, porque es la manera en que está distribuido estos perfiles, o sea, estos planos, perdón. Con lo cual, si yo dibujase aquí un esquema del alzado, así rápidamente, ahora ya lo haremos bien. Aquí lo que quiero es que comprobemos que si este es mi alzado, este es el que manda. Con lo cual, debajo del alzado siempre está la planta y a la izquierda o a la derecha va a estar el perfil. Claro que ocurre, como yo lo que hago es representar sobre este plano y todo se desdobla para quedar en el folio, pues mi perfil derecho lo tengo que poner a la izquierda. Van como cruzados, digamos. El perfil derecho se pone en la izquierda. La planta siempre debajo del alzado, el perfil derecho se pondría a la izquierda, el perfil izquierdo a la derecha. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es nuestro alzado, pues vamos a pasar a dibujarlo. Una vez que ya tenemos claro que este va a ser nuestro alzado, pues pasamos a dibujarlo. Y ahí es donde entra lo siguiente. ¿Cuál es? ¿Qué capa hay ahí suelta? Ah, el encaje, vale. Y aquí pasamos al siguiente paso. Después de elegir las vistas, vamos a escoger los ejes y a realizar un encaje básico y proporcionado. Comenzamos con el alzado, pues, y realizamos, lógicamente tiene un eje principal, el lado derecho y el izquierdo de la silla son simétricos, entonces vamos a dibujar ese eje y ahí vamos a realizar un encaje de alzado proporcionado. Esto es tal y como habéis hecho seguro en carboncillo, venía haciéndolo en dibujo artístico durante todo el curso seguro. Este sería la parte del respaldo y la parte del asiento. Luego tenemos un pistón que aunque tiene dos secciones, tiene una sección más estrecha y más amplia. Este es el esquema, estamos haciendo un encaje básico. Luego el encaje básico no vamos a... perdón, lo he metido en la capa que no dio. Entonces vamos a darlo aquí. Realizamos otra vez el encaje de tal manera que tenemos el eje de simetría y ahora en torno a ese eje de simetría tenemos el respaldo. Esto lo estaríamos haciendo todo con un lápiz blando, porque lo que estamos haciendo son líneas suaves. Claro, yo no puedo controlar la presión en el ordenador, entonces lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo un tono de gris claro. Cuando pasemos al lápiz blando, perdón, no sé muy bien lo que he dicho. Esto lo estamos haciendo con un lápiz duro, de tal manera que el trazado es suave. Y además este lo estaríamos haciendo con un 2H, con un HB o un H como mucho. Lo ideal sería un 2H, trazos muy suaves, porque estas líneas son auxiliares. Estas líneas o se van a quedar muy suaves en el dibujo, perdidas, o las vamos a borrar. Y luego posteriormente pasaremos a esta gama ya más oscura, donde estaríamos hablando de un lápiz blando, un 2B o incluso un 4B para realizar sombreado. Ahora mismo estamos en esta gama, que sería el lápiz duro, que da un trazado suave. Entonces, ahora haríamos el pistón. Como dije antes, no vamos a entrar en los diferentes grosores que tiene, ya lo haremos con el lápiz blando. Fijaros en lo que es la proporción, el respaldo y el pistón es un pelín más largo que el respaldo. Por lo menos eso parece con la imagen. Pues entonces, prolongamos un poquito más.
y lo dejamos así. Y ahora aquí tendríamos la parte de arriba de la rueda, de los brazos que van hasta la rueda, y la anchura, bueno, incluso la anchura lo vamos a dejar, como estamos haciendo un esquema de forma, lo vamos a dejar así. Entonces, y este sería el esquema de mi silla, el alzado, lógicamente el alzado. Ahora tendríamos que hacer también la planta. En la planta, muy importante, tenemos que coger la vista principal, vamos a repasar un poquito los pasos, la elección de la vista principal, que sería el alzado, y una vez elegido el alzado ya la planta y el perfil quedan identificados. Los ejes de simetría, tenemos ahí, realiza un encaje básico que esté proporcionado y luego la correspondencia entre las vistas. Es decir, cuando yo haga planta y alzado, tengo que mantener la correspondencia entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este eje tiene que estar ubicado justo debajo. Voy a borrar la flecha, bueno, o voy a desplazarlo un poquito. Cogemos la silla y lo desplazamos. Y ahora nos volvemos a nuestra capa de dibujar. Entonces, como iba diciendo, lo que quiere decir esta correspondencia entre vistas es que los elementos tienen que coincidir. Este sería el eje, este sería el eje de abajo. Aquí estaría la posición extrema de la rueda y el respaldo, como veis, tendría que bajar por aquí y estar aquí, ubicado aquí. Y este igual, el borde del respaldo. Claro, borde de respaldo y comienzo del asiento. De tal manera que aquí debería de quedarnos el asiento. Y tiene que corresponder la misma anchura. No puedo dibujarlo más ancho en planta que en el alzado. Y luego aquí nos faltarían las ruedas. Las ruedas pues estarían en una circunferencia. Como vemos que son 5, vamos a intentar hacer una forma más o menos pentagonal. Esta sería una rueda. Por aquí, desde el centro, tendría otro brazo. Aquí, otro brazo. El otro brazo y el último. Vamos a intentar hacer un poco más definido. Esto lo estoy haciendo yo con una tableta gráfica, que de hecho tuve que pillarme cuando empezó el tema de enclaustramiento. Entonces, tenéis que entender que no es como dibujar con lápiz. Por mucho que Photoshop intente imitar el trazado, porque yo estoy dibujando mirando a la pantalla mientras muevo el lápiz en la mesa, sobre la mesa. ¿Veis? Tipo esto, creo que se ve. Entonces, estoy mientras dibujo mirando el ordenador en la mesa. Con lo cual el trazado sale un poco, parece como un dibujo de niño, ¿no? Me imagino que con la práctica irá mejorando, pero por ahora me va saliendo así. Alguna práctica, si lo veo necesario, pues o hago un dibujo en papel y os lo cuelgo en la página, pero yo creo que no va a ser necesario. Bien, esta sería... Sigue sin internet. Estoy imaginándome cómo sería el círculo alrededor de este punto. Bueno, ahora me gusta un poco más cómo queda. Otro elemento que tenemos que podemos esbozar un poquito son las ruedas. Las ruedas, pues, recordamos que estamos en un momento de bozo. Pues simplemente se hace un rectángulo y ya está. Ese rectángulo va a representar la posición que luego van a tener las ruedas.
Y por último, tenemos que representar el perfil. El perfil, en este caso, como este es el alzado, y de la manera que está representado el objeto, nos tocaría hacer el perfil derecho. Entonces tendría que ponerlo en la izquierda. Como hemos dicho antes, tenemos que tener una correspondencia entre vistas, con lo cual esa va a ser. Aquí va a quedar el respaldo. Bueno, aunque tiene un grosor muy finito, yo se lo voy a hacer aquí. Y la silla hace una subida y luego una bajada. Yo aquí lo voy a representar como la envolvente, es decir, donde empieza y donde acaba. El pistón y luego la representación de las ruedas. De esta manera tenemos representado lo que sería ya nuestro planta, alzado y perfil en esquema, bastante esquemático. Aquí. Bien. Y ahora ya sí vamos a pasar a cambiar de lápiz. Vamos a cambiar de lápiz y en este cambio de lápiz vamos a utilizar ya un color más oscuro. Es decir, ya estaríamos hablando de que voy a realizar el trazado con un lápiz 2B, un 4B sería ya para el sombreado, un 2B. Y aquí ya pues vamos a centrarnos porque como ya está el encaje realizado, la correspondencia entre vistas, ya nos podemos centrar un poco más, podemos perder un poco de vista lo general y ya comenzamos con el detalle. Entonces, bueno, aquí vemos que hay un pequeño desfase, aquí se nos ha ido el encaje, claramente el lado derecho es más grande que el izquierdo, bueno, lo reducimos ahora, este es el momento, y ya empezamos a dibujarlo con un poquito el alzado, no perdamos de vista nunca el alzado como es, y entonces empezamos a dibujarlo así, vendría por aquí. Aquí redondeado, que aquí no lo conmigo, entonces borramos aquí un poquito. Y ya tenemos nuestra parte trasera, faltaría aquí la zona del asiento, ¿vale? Vamos del encaje proporcionado a hacer unos elementos ya más definidos y los detalles los vamos a dejar para el último. Es decir, esos agujeros circulares los vamos a dejar para el final. Ahora vamos al pistón. El pistón se ve que la parte inferior y la parte superior son iguales, están proporcionadas, con lo cual justo por la mitad dividimos y aquí trazamos nuestro pistón finito. Y luego la parte inferior, que es más gruesa y engloba a la anterior. Bien. Y ahora las barras que dan soporte a la, bueno, que finalizan en la rueda. Esas barras pues serían aquí. Y para ser pentagonal tendríamos que yo veo aquí el frontal con la rueda. Aquí yo veo justo igual con la rueda y ahí veríamos ese. ¿Vale? Bien. Ya tendríamos el alzado a falta del detalle. Ah, y también el pistón, la llave del pistón. La llave del pistón está hacia la izquierda, pues
sobresale de aquí abajo, tendrá un soporte, y de aquí sobresale y hace la lengüeta. La vista superior, pues la vista superior vemos que el asiento está redondeado, con lo cual, aparte del respaldo, aquí atrás sí que está plano, aquí tiene el ángulo recto y se redondea cuando llega aquí a la izquierda. Viene recto y redondea. Y luego, lógicamente, debajo vamos a representar la rueda. Aquí, ahora si nos fijamos un poco más, vemos que el eje está lateralizado, no está en medio, con lo cual podemos ponerla, por ejemplo, esta rueda así, se metería debajo, no se vería. Esta podría tener otra posición en la cual se ven por completo. ¿Vale? Aquí también. Aquí me está pasando algo que es muy real. Y es que el lápiz está ya empezando a perder la punta, ¿verdad? Entonces, a sacarle punta. Venimos aquí. Y ya tenemos otra vez la punta lista. Como veis, ahora se nota que es más finita. Acabamos ya con la realización de la rueda. Y bueno, esta la verdad es que ha quedado, aunque sea real esa posición, se entiende poco. Entonces vamos a realizarle una posición en la que se entienda que son las ruedas. Y aquí igual. Aquí sale el brazo. Y realizamos la ruedecita. Y aquí vamos a realizar el respaldo. Es bastante recto. Se curva aquí. Y como dijimos, sube y luego vuelve a bajar. Parece que el giro más bien. Como veis, hay que observar mucho la imagen, lo que estamos dibujando, porque esa es la clave. Si no observamos lo que estamos dibujando, al final nos lo estamos inventando. Vuelvo a decir, seguro que eso lo ha contado ya Nico estáis haciendo carboncillo o cualquier otro dibujo que necesites hacer un encaje previo. No puedes inventártelo. Tienes que estar mirando constantemente y observando cómo las proporciones del cuerpo, cómo es el cuerpo. En este caso vemos que la silla es así. No se ve bien la parte inferior en la foto, entonces si la tuviésemos
a la vista pues podríamos perfectamente comprobar cómo es. Aquí pues no lo vamos a inventar, no vamos a permitir esa pequeña licencia. Como vimos, tiene que haber correspondencia entre la planta y el perfil, entre el alzado y el perfil, con lo cual esta línea vendría por aquí. Y ya realizamos el dibujo del pistón superior, la parte superior del pistón, y aquí realizamos la parte inferior, que es la más gruesa. Se nos va a pasar un poquito, pues, le damos un poquito con la goma, y ahora vamos a seguir la última parte. Esta altura de la barra aquí tiene que estar igual. Repasamos esta parte del encaje. Y aquí, al tratarse de esta posición, pues aquí se vería una rueda. La otra vendría por aquí. Y la última aquí. ¿Vale? Si queréis apoyaros en las reglas para hacer estos croquis, podéis hacerlo. Pero yo os aconsejo que lo intentéis a mano. O sea, cuanto más practiquemos la mano alzada, mucho mejor. Bien, ya tendríamos el volumen general. De hecho, fijaros si hubiese mucho más contraste entre el encaje y la planta al hacer perfil, pues fijaros cómo habría quedado, ¿no? Bueno, pues mira, ahora cuando lo veo sin el encaje veo que esta forma es más suave. Pues entonces pasamos a retocarla de manera que aquí sea más suave y aquí quede más ácida. Ya tendríamos nuestro alzado. ¿Qué nos faltaría? Nos faltarían los pequeños detalles, que es lo último. Entonces, para esos detalles, que son los agujeros, y aquí pues, podemos representar, si queremos, los 4 tornillos. Aquí la barra del pistón no la estoy representando porque quedaría detrás. Si yo miro desde aquí, queda detrás del pistón. Acabo de darme cuenta. Que aquí me faltaría una línea, que es donde la barra esta encuentra con esa zona. Entonces, como hemos dicho, pues, me volvería ahí a un lápiz blando, duro, perdón, a un lápiz duro para que dé una línea suave, y se trata de cuadrado de 9×9, pues centrado en este eje, y ahora aquí sería el otro eje del agujero, y luego por último la horizontal. Una vez que tenemos los centros, pues ya procedemos a realizar en el color, en el lápiz adecuado, la circunferencia. Cuando las circunferencias son pequeñas, pues las hacemos, digamos, a ojo. Cuando sean grandes, os voy a enseñar ahora un pequeño truco para hacerlas. A veces, vamos, si podéis hacerlo a mano alzada mejor, porque el truco, pues, también aparte de sobrecargar el dibujo, se requiere su tiempo. Aquí. Y lo único que nos faltaría ya sería en la planta lo que os he comentado, los 4 tornillitos, que en el fondo son 4 puntos que representan los puntos de anclaje del pistón. Y ahora ya sí, borrando las auxiliares o, repito, habiéndolas dejado muy suaves, pues nos encontramos con nuestra silla. Yo voy a dibujar el suelo por darle apoyo a la silla, si no
el alzado y el perfil quedan como flotando. Ahora ya sí. Y de esta manera pues tendríamos nuestro alzado, planta y perfil. Estos alzados, como ya he comentado, que lo vamos a enfocar desde un punto de vista artístico, pues se le podría dar sombras, se podrían texturizar, darle pues aquí este color gris metálico con reflejos metálicos, aquí el plateado pues sus reflejos puros, aquí texturizarlo como si fuese madera, ¿no? Es decir, podemos representar este objeto y por medio del dibujo explicar cuáles son sus materiales, de qué está formado, para que la persona que lo vaya a construir lo entienda, para la persona que quiere comprarnos la idea la entienda. Tenemos que ser lo más explicativos posible. De hecho, esta es la primera parte de lo que vamos a ver, que sería obtener la pista, plantazo de perfil. Luego vamos a hacer representaciones de este tipo, con lo cual podemos describir perfectamente un objeto. Ya lo habéis visto, de hecho, en la presentación PowerPoint. Y por último, tenía aquí también apuntado vale, un segundo, porque me he dejado al trabajar por capas el respaldo que había dibujado el último se ha ido con esa capa. Bien, entonces al final ya veis aquí los pasos claramente, elegimos la vista, eso es lo principal, quién va a ser mi alzado. Después colocamos los ejes en caso de que lo hubiese en lápiz blando, lápiz duro, perdón, que sea un trazo suave. Luego realizamos un encaje básico y que esté proporcionado. Posteriormente hacemos una correspondencia entre las pistas. Cuando pasamos del alzado a sacar la planta y el perfil, tiene que haber correspondencia entre ellas. Definimos por último los detalles y este sería como el esquema. Siempre vamos de lo general al detalle y en lo general utilizamos un lápiz duro para que no se vea mucho y acabamos utilizando un lápiz blanco. Y bueno, este sería el trabajo, ¿no? Entonces esto tenéis que aplicarlo a la tarea que os he puesto. Venga, saludos chicos.